Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Espero que bien. Como ven, tengo un micrófono nuevo. Espero solucionar de una vez por todas el tema del audio, que realmente ha sido un problema. Reconozco que ha sido un problema, pero que bueno, vamos a ver si lo solucionamos. Lo otro, pedirles que los deditos para arriba, súper importante, porque así aumentamos el canal. Y los que quieran suscribirse, por supuesto, presionen el botón que por ahí está saliendo en alguna parte, para que se suscriban y hacer esta comunidad cada día más grande y que podamos difundir nuestra historia, sobre todo para la gente joven. Sobre todo la gente joven, yo creo que es la que más necesita saber de sus raíces, de dónde viene, qué sé yo. Así que eso es lo que la producción me pide siempre que haga al principio de los videos, y nunca lo hago. Pero bueno, ahora, como vimos en el video anterior, el conflicto del falso Paquilla no resolvió el problema, o sea, no tuvo un resultado real alguno. Las tropas peruanas volvieron a ocupar los puestos de vigilancia, las de Ecuador se retiraron detrás de la cumbre de la cordillera del Cóndor, mientras los diplomáticos peruanos y ecuatorianos se sentaban ante la mirada de los países garantes para intentar resolver este tema con el protocolo del Río de Janeiro. Es decir, volvimos a la situación que se llama situación quo ante bellum, o sea, volver al estado anterior de la guerra. La guerra no sirvió para nada en el fondo. Entre tanto, el presidente del Ecuador, Jaime Roldós Aguilera, en un discurso pronunciado el 24 de mayo de 1981, él muere el mismo día en un accidente aéreo, poco después. El 24 de mayo de 1981, es decir, a poco de haber terminado el conflicto del falso Paquilla, dijo lo siguiente en una manifestación en el estadio Atahualpa de Quito, comillas: este Ecuador, que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. El Ecuador heroico que triunfó en Pichincha, el Ecuador de los valerosos de hoy, heroicos luchadores de Paquilla, Machinaza y Mayecau, inmolados en estas legendarias trincheras. El Ecuador heroico de la cordillera del Cóndor, el Ecuador eterno, unido en la defensa de su heredad territorial. El Ecuador democrático, capaz de dar lecciones históricas de humanismo, trabajo y libertad. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Cierro comillas. A ver, muchos piensan que este discurso es una suerte de declaración tácita del presidente Roldós con respecto a desconocer el tratado del protocolo de 1942 firmado con Perú. La realidad, sus palabras se pueden malinterpretar, pero esta acotación está fuera de contexto, ya que el Ecuador poseía y posee 120.000 kilómetros cuadrados en la región del Amazonas. Por tanto, por favor, no nos enredemos en la dialéctica. Fue un discurso patriotero, si ustedes quieren, está bien, pero el Ecuador tenía y tiene 120.000 kilómetros de la Amazonia, no es algo nuevo, ¿ok? Ahora, no obstante lo anterior, se mantuvo la tensión entre ambos países por la zona que aún no estaba delimitada en la cordillera del Cóndor, siempre con alguna escaramuza entre las partes. Ecuador mantenía la tesis que el tratado de 1942 había sido impuesto por la fuerza y que el río Cenepa es un sistema hidrográfico independiente que corre entre los ríos de Zamora y Santiago. Por tanto, es una olla propia en sí, ¿no es cierto? Y por lo mismo mucho más extenso de lo pensado en 1942. Ya lo vimos en los videos anteriores. Por tanto, Ecuador exigía una nueva demarcación que reconozca el acceso del Ecuador al río Marañón y, por consecuencia, al Amazonas. Por su parte, el Perú convenía que no tenía temas fronterizos pendientes con ninguno de sus vecinos. Por tanto, el protocolo de Río de Janeiro es un tratado internacional perfectamente ejecutable y no admitía revisión alguna. Estaba zanjado para ello. Para bajar la tensión, el 27 de agosto de 1991, los presidentes de Perú y Ecuador, Alberto Fujimori y Rodrigo Borja, respectivamente, firmaron lo que se llamó, comillas, Pacto de Caballeros, cierro comillas, el que retiraba las tropas de ambos países en una suerte de colchón a 2 kilómetros del área en disputa, por supuesto, como una medida de seguridad, mientras se comprometían nuevamente a buscar soluciones pacíficas a las diferencias.
Sin embargo, a partir de diciembre de 1994, Ecuador comenzó a movilizar su ejército hacia la cordillera del Cóndor. Debemos recordar que el teatro de operaciones es muy complejo por lo demás. Donde se desarrolla este conflicto corresponde a una zona selvática ubicada en la cordillera del Cóndor y el valle del Cenepa, en el cual se habían establecido una serie de puestos de vigilancia que no son más que claros abiertos en la selva, en la jungla, cuya única forma de abastecimiento, en este caso, es vía aérea, o sea, por los helicópteros, o por pequeños senderos abiertos machete por la espesa jungla, no hay más. No habían caminos, o sea, no hay caminos por los cuales se pudieran circular camiones, menos vehículos blindados, como tampoco pueblos o villorrios cercanos. Es decir, es una zona completamente aislada. Además, por la altura y temperatura de la región, que va entre los 1.600 metros y los 2.400 metros sobre el nivel del mar, los helicópteros se ven con su capacidad de carga reducida. A mayor calor, a mayor temperatura y a mayor altura, tienen que llevar menos carga. Problemas físicos de las aspas del rotor de los helicópteros. También hay que agregar que las líneas logísticas ecuatorianas eran mucho más cortas que las peruanas. De hecho, el centro urbano más grande y cercano de Ecuador con la línea al frente es la ciudad de Cuenca, a unos 110, 120 kilómetros en línea recta. En tanto que la ciudad peruana más cercana era Cajamarca, que está cerca de 400. Hay una distancia considerable. Tal como lo dijimos en el video sobre el conflicto del Falso Vaquilla, desde fines de la época del 70, de la década del 70, Ecuador había comenzado un ambicioso plan de rearme y de entrenamiento para sus Fuerzas Armadas. Entonces, de esta manera, para 1995, la Fuerza Aérea de Ecuador tenía en servicio, de nuevo, datos nominales, tenía en servicio 18 cazas de superioridad aérea y ataque Mirage F1, 12 cazas, estos son nuevos, 12 cazas polivalentes Kafir de Israel, 2 aviones de ataque CPK Jaguar MK1, 12 aviones de ataque Cessna A37. En el video anterior mencionamos que eran 25, bajó a 12, habían varios que ya estaban fuera de servicio. Más 13 helicópteros Sudaviación Puma y Gazelle. Los Canberra ecuatorianos también estaban fuera de servicio. Repito, datos nominales. Por el otro lado, las Fuerzas Armadas peruanas, que se venían desgastando desde hace bastantes años en el conflicto interno contra el grupo terrorista Sendero Luminoso, su material de guerra estaba en una situación bastante crítica, sobre todo la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea es más bien producto de recortes presupuestarios que el gobierno de dicha nación había aplicado sobre las Fuerzas Armadas para poder sostener otras áreas de la economía. Pero en fin, el tema con Sendero Luminoso había afectado considerablemente, había desgastado, más bien dicho, considerablemente las Fuerzas Armadas, sobre todo el ejército del Perú. Entonces, de la otrora imponente Fuerza Aérea Peruana de los años 70, que ya vimos, quedaban en vuelo, y son datos operacionales, o sea, los que estaban disponibles, 3 cazas de 12 de Mirage 2000 de superioridad aérea, 3 de 12, 7 de 56 cazabombarderos Sukhoi Su-22, 8 de 28 aviones de ataque y de apoyo cercano Cessna A37, 4 de 30 bombarderos Canberra y un puñado de helicópteros que no he podido saber porque tengo mucha diferencia en los datos, pero sí entre 8 y 16 helicópteros de transporte entre 1000 MI-18 y MI-17 que pertenecían al ejército. En algunas publicaciones se manifiesta que la ecuación militar era favorable al Ecuador. Quizás es válida en la Fuerza Aérea, en el medio aéreo. No sé tanto en el ejército y por supuesto que en la Armada no. Bueno, también es válido decir que las tropas ecuatorianas desplegadas en la zona del Cenepa eran soldados profesionales de las brigadas IWAS, que son integrados por indígenas amazónicos y por tanto están en su medio natural de supervivencia, están en su medio natural de clima, de comida, de estado, ¿no es cierto? No era para nada extraño. Y otra ventaja ecuatoriana es que dominaba las alturas de la cordillera del Cóndor, por tanto la artillería quedaba en una posición muy ventajosa hacia el llano de la cuenca del río Cenepa. En tanto, las fuerzas peruanas desplegadas
fueron en un principio básicamente integradas por conscriptos sin experiencia de combate y más encima trasladados a este entorno bastante hostil, humedad, insectos, enfermedades, qué sé yo. Pero al poco andar fueron reforzadas por soldados que ya habían combatido contra los insurgentes de Sendero Luminoso y por tanto tenían la experiencia, eran veteranos, ¿no es cierto?, que al final pasa a ser un factor determinante a la hora de entrar en acción. A pesar del pacto de caballeros, las tensiones de la zona siguieron en aumento. El 9 de enero de 1995, una patrulla peruana fue detenida por otra ecuatoriana, en la que los ecuatorianos pensaban que estaban en su territorio y fueron escoltados amigablemente hacia el origen de la patrulla peruana sin mayores problemas, sin ningún disparo, sin ningún tipo de violencia. Ahora, no sucedió lo mismo 2 días después, cuando se produce un intercambio de disparos entre ambas partes, y se repite esto entre los días 19 y 22 de enero de 1995. Ya la escalada empieza a ser un poco más constante. La diplomacia entró rápidamente en acción, dando por el paño frío la situación, con sendas declaraciones, ¿no es cierto?, que se hacen en este tipo de casos, que hablaban de un clima de paz y tranquilidad. Siempre escuchamos lo mismo, este clima de paz y tranquilidad, cuando sabemos que por debajo pasan un montón de otras cosas. Sin embargo, el 27 de enero de 1995, ambos países ordenan el despliegue total de sus fuerzas, no solo sobre la cordillera del Cóndor, sino que también sobre la frontera en la costa del Pacífico. Se calcula que ambos países movilizaron entre 120.000 a 140.000 efectivos. En otras palabras, se esperaba una guerra a gran escala. Se esperaba una guerra total entre el Ecuador y el Perú. Bueno, desde el 28 de enero y en un accionar que se repetiría constantemente en el transcurso de los siguientes días, los peruanos atacan consistentemente la cabecera del río Cenepa y en especial las posiciones ecuatorianas de Tehuinza, Cueva de los Tallos, Base Sur y Coangos. Eran pequeños claves ahí que estaban en el nacimiento del Cenepa y en la cuenca del Cenepa. Estos ataques eran normalmente precedidos por helicópteros artillados que dan una cobertura aérea de infantería y fueron repelidos constantemente y consecuentemente con la artillería desde las alturas de la cordillera del Cóndor y por una encarnizada y porfiada resistencia de la infantería ecuatoriana. Ahora, antes de que entremos en la fase más cruenta de esta guerra, debo mencionar un par de incidentes que involucran a los países amigos, o quizás no tanto. Hemos visto que los argentinos y los peruanos tratan a Chile y a los chilenos como el Caín de América. Esto en relación con la ayuda que Chile prestó al Reino Unido durante el conflicto de las Falklands. Recomiendo ver el video al respecto. Y que en contrapartida Perú vendió a precios más que convenientes 10 aviones Mirage 5P a la Argentina para usarlos contra los británicos durante el conflicto de Malvinas. Es decir, Chile fue un aliado de un enemigo foráneo y Perú por el otro lado fue un aliado de una república sudamericana. También es correcta la afirmación de que Chile entregó armas al Ecuador durante la guerra del Cenepa. Esta entrega de pertrechos militares correspondía al finiquito de un contrato por casi $2 millones, $2 millones, suscrito entre Chile y Ecuador con fecha 29 de enero de 1995, es decir, cuando la guerra estaba recién comenzando. Y tampoco para nadie es un misterio que Ecuador con Chile son cercanos por tener un enemigo en común. En este caso podemos decir claramente de que Chile ayudaba a su amigo. Y el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Claro, ¿no es cierto? Pero en febrero de 1995, Argentina vendió cerca de 75 toneladas de armas, avaluadas en $33 millones a Ecuador. Sí, escuchó bien. Es decir, traicionó de la forma más artera a su aliado. Le clavó por la espalda 75 toneladas de armas. El enemigo de mi amigo es mi amigo. No tiene sentido. Pero también hay que decir
que para ambos países, para Chile y Argentina, que eran garantes del protocolo de Río, esta acción fue poco ética, por decir lo mínimo. Dejémoslo ahí. Volvamos a la guerra. Febrero es el mes en el cual se intensifican en forma sustantiva los ataques por aire. Aparecen los A-37 tanto peruanos como ecuatorianos, los Mirage F-1 dan cobertura aérea, los Embraer Tucanos peruanos efectúan una misión nocturna sobre la zona de Tehuinza. El día 6 de febrero los Canberra de la Fuerza Aérea Peruana aparecen en el teatro de operaciones para bombardear posiciones, pero uno de ellos se pierde, aparentemente se estrella contra un cerro, producto de las malas condiciones del clima. No está muy claro eso, pero se pierde un Canberra. El día 7 aparecen los Kafir, dando cobertura aérea a los A-37 ecuatorianos que atacaban la zona de nacimiento del CENEPA. El día 9, la Fuerza Aérea del Perú utiliza los Sukhoi Su-22 en modo de ataque al suelo y los Canberra peruanos aparecen en modo nocturno. Sabemos que hay una escalada constante de ataques aéreos, de misiones aéreas de aire-suelo. Ahora, el día 10 de febrero no es un buen día para la Fuerza Aérea del Perú, para nada. Veamos, desde la base aérea del Pato, en la cercanía de Talara, despegan al menos 2 A-37 y 2 Sukhoi Su-22, los cuales fueron detectados por los radares de Ecuador. Entonces, como respuesta, desde la base aérea de Taura despegan 2 Mirage S-1 y 2 Kafir en misión de interdicción. Un rato más tarde, no se sabe cuánto rato más tarde, pero un rato más tarde, 2 Sukhoi Su-22 son derribados, abatidos por los Mirage F-1, mientras que un Kafir da cuenta de un A-37 peruano. O sea, Perú ese día perdió 3 aviones, 2 de ataque y 1 de ataque al suelo o de cobertura aérea. A partir del sábado 11 de febrero, se incrementan las actividades en tierra, lo que trae aparejado obviamente un número mayor de misiones aéreas. Ese día, durante un ataque de 4 A-37 ecuatorianos, uno de ellos es alcanzado en su ala derecha por un misil tierra-aire de corto alcance, pero logra volver rengueando ahí a la base. Esa semana además cobra inusitada violencia a través de toda la línea. Durante esa intensa actividad bélica se dan por derribados algunos helicópteros Mi-18 y Mi-17, peruanos obviamente, y los objetivos de Tehuinza, Cueva de los Tallos, Base Sur y Coango son castigados en forma permanente. Entre tanto, llegaron los periodistas casi en masa a cubrir en la zona de combate, tanto por Ecuador como por el Perú, pero tenemos que consignar que la información que fue entregada por aquellos medios de prensa es tremendamente parcial y por tanto muy poco creíble por los dos lados. A todo esto ustedes entenderán que la diplomacia sudamericana había entrado en un pánico, en un frenesí de actividad para sentar a las bases, a las partes en la mesa de las negociaciones. Entonces, de esta manera, el 17 de febrero, en el Palacio de Itamaraty, sede de la Cancillería brasilera en Brasilia, los países garantes del protocolo de Río, Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos, junto con los representantes de Ecuador y de Perú, firman la declaración de paz de Itamaraty, que es la que establece el inmediato cese al fuego y el envío de una misión de observadores militares encargados de supervisar lo acordado. Sin embargo, y a pesar de lo que ya estaba firmado, los combates siguieron su curso. Ecuador acusa al Perú de enviar helicópteros artillados a sobrevolar constantemente la zona de combate, y el Perú asegura que la artillería de Ecuador bombardeaba incesantemente sus posiciones, o sea, de alto al fuego, nada. 5 días después de haber firmado el cese al fuego, es decir, el 22 de febrero, se produce un fuertísimo ataque sobre el puesto de Tehuinza, el que es repelido con grandes bajas. En esta férrea defensa, Ecuador reconoce 12 muertos y 20 heridos. No tengo el dato de las bajas peruanas, no lo puedo encontrar por ninguna parte. Sin embargo, el comandante de las fuerzas ecuatorianas, el general Paco Moncayo, calificó ese día como el miércoles negro. Fueron varios ataques consecutivos muy fuertes sobre Tehuinza que no tuvieron éxito, pero sí provocaron una cantidad de bajas más o menos grande para lo que fue esta guerra. Para el 28 de ese mes, o sea, para el fin del mes de febrero, aunque las acciones continuaban,
quizás en menor escala, los países en conflicto junto con los Estados Unidos vuelven a comprometerse con el cese al fuego, el que se logra dando por finalizada formalmente la guerra del Cenepa, aunque las escaramuzas aisladas siguieron por los meses siguientes. La información acerca de las bajas, llámense muertos, heridos y desaparecidos, son siempre muy parciales y sobre todo contradictorias, ya que dependen del bando o la persona que las diga. Pero afortunadamente encontré una publicación de un profesor de la East London University, el señor Vasilis Fuskas, que se llama Politics of Conflict, a Survey, que indica que las bajas ecuatorianas fueron de 50 muertos y más de 400 heridos, en tanto que las peruanas fueron de 34 muertos y 89 heridos. Es la información, creo que es la más fidedigna que hay, o el mejor estudio que hay al respecto de esto. El resto puede ser cualquier cifra. Ahora, el cómputo de pérdidas de material aéreo es el siguiente. El Perú perdió en combate aéreo 2 Sukhoi Su-22 y un Cessna A-37. Por fuego antiaéreo, 2 helicópteros Mi-18, 2 helicópteros Mi-17 y un helicóptero de ataque Mi-24. Es un tremendo aparato ese. Además, presumiblemente por un accidente contra una montaña, un English Electric Canberra. Ecuador, en cambio, perdió un solo helicóptero Gazelle y tuvo averiados un Cessna A-37 y un Kafir que pudieron ser reparados y siguieron sirviendo por varios años más. El proceso de negociación llevado a cabo en Brasilia, el Perú abandonó su postura de no tener temas fronterizos pendientes, o sea, reconoció que tenía temas fronterizos pendientes. Y por su lado, Ecuador dijo que el protocolo del Río de Janeiro de 1942 es válido. El acuerdo final de paz firmado entre Perú y Ecuador se logra con la firma del Acta de Brasilia, estampado el 24 de octubre de 1998, 3 años después, por los presidentes Alberto Fujimori por Perú y Jamil Mahuad por Ecuador. En esta acta se insta a terminar con la demarcación de los 78 kilómetros que todavía estaban pendientes, cosa que se logra al final en 1999. Y se reconocen las fronteras quedando la zona del Cenepa para Perú, que al mismo tiempo garantiza los derechos de navegación por el río Amazonas para Ecuador y la creación de un parque ecológico en la región que dicen que es muy bonito. Yo no he estado nunca, pero dicen que es muy bonito. ¿Quién ganó? A ver, en mi opinión, todos y nadie. Se llegó a un acuerdo de ambas partes que zanjó de una vez por todas y al fin un conflicto que se arrastraba prácticamente desde 1830, o sea, más de 100 años estaba esta cuestión ahí funcionando, dando vueltas y metiendo ruido y haciendo derramar sangre a ambos países. Pero en este caso creo que hay que decir que lo bueno fue que el conflicto no escaló, se mantuvo encapsulado en la zona de combate, no se llegó a la frontera de la costa. Y que se solucionó de una vez por todas la situación fronteriza entre Perú y Ecuador. Lo malo, sin duda, el dolor por las pérdidas humanas, los muertos de todo este tiempo, también el sufrimiento de los heridos, recordemos que los heridos y amputados son un problema, y las cicatrices que deja toda guerra en una sociedad. O sea, siempre van a existir esas cicatrices. Imagínense, Chile y Perú todavía tenemos cicatrices para la guerra del Pacífico. Lo feo, estoy como el bueno, el malo y el feo. Lo feo, Ecuador, más que Perú, terminó con una economía tremendamente debilitada por la cantidad de compras de armas efectuadas previo a la guerra y por el gasto que supuso enviar una cantidad enorme de hombres y pertrechos hacia la cordillera del Cóndor. Esta situación económica le costó al Ecuador varios años en recuperarse. Perú salió un poco mejor parado porque no había efectuado los gastos previos. Ahora, como una consideración final a estos 6 videos que hemos visto de las guerras del Perú en el siglo XX, existe un grupo ultranacionalista peruano que nos acusa a los chilenos de ser violadores, saqueadores, destructores, traidores y todos los bajezas humanas habidas y por haber.
Bueno, en esta serie de 6 videos que hemos visto sobre las guerras del Perú en el siglo XX, nos damos cuenta que el Perú hizo exactamente lo mismo. ¿Ah? Hizo exactamente lo mismo. También violó, también bombardeó a ciudades que estaban indefensas, se asesinó a los indígenas del Putumayo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Amigos míos, porque la guerra es así, la guerra es terrible, la guerra saca lo peor del ser humano. No es solamente la guerra del Pacífico o el Perú o Chile, todas las guerras son todas exactamente iguales. Ahora, y para terminar, como dice la Biblia, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Eso, amigos míos, nos vamos a ver la próxima entrega con un tema que estoy preparando por muchas consultas que me han llegado, así que ahí nos vemos. Así que chao, chao, pórtense muy bien, chao, chao.